Entonces se divide en dos. El embrionario, de todas maneras, también lo podemos encontrar en lo que es el embrión como tal y en el cordón umbilical. Vamos a ver más adelante cómo, en qué nos ayuda a saber estas dos localizaciones. Y existen tres tipos: laxos, densos y especializados. Vamos a ver que todo depende de la concentración de sus fibras. Entonces, pues, hay los tejidos laxos, pueden son el que está por debajo de piel, por ejemplo, son tejidos laxos. Los tejidos densos empiezan a conglomerar más y tenemos después tejidos especializados, donde ya las matrices son específicas, como es el tejido óseo y el cartílago. Como les decía ahorita, el tejido laxo es la que va a apoyar la mayoría de los epitelios. Son fibras de colágeno, por ejemplo, de distribución laxa. El denso es tejido donde se requiere más resistencia. Y el especializado que les digo, por ejemplo, son hueso, lo que es el cartílago y la sangre. La sangre, vamos a ver que la sangre no la habíamos mencionado en ningún lado, pero la sangre se considera un tejido conjuntivo especializado porque va a tener múltiples células, que son todas las células que están en el tejido sanguíneo, que es eritrocitos, linfocitos, monocitos, basófilos, plaquetas, eritrocitos, todas las células, y están contenidos en lo que es el plasma. Y el plasma es la matriz bueno, se considera como la matriz extracelular. Digo, no la producen las células sanguíneas, pero está contenido en un líquido que es el plasma. Entonces se considera un tejido conjuntivo especializado, la sangre. Aquí podemos ver un ejemplo. Es otro tipo de tensión de Mallory-Hassan. Es una epiglotis en donde podemos ver hasta arriba lo que es células epiteliales, porque pues, están recubriendo la vía pues, digestiva aérea, llamémosle, porque pues, es epiglotis. Entonces se consideran las dos. Entonces, aquí tenemos tejido epitelial. Fíjense, aquí está. Tenemos tejido epitelial, que si vemos son células, pues lo que aparentemente serían cilíndricas, por lo menos. Es un un epitelio estratificado, porque vemos diversas capas, y las cuales están recargadas sobre una capa de tejido conjuntivo laxo. Aquí podemos ver cómo están los núcleos de las células del tejido conjuntivo y están separadas. Y todas estas son fibras. La tinción de Mallory nos sirve para teñir fibras de colágeno. Entonces aquí podemos ver fibras que están rodeando lo que es todo esto, es la matriz extracelular, y las células van a estar separaditas. Y más profundo vemos una capa de tejido conjuntivo denso, en donde los núcleos están todavía más separados, están todavía más dispersos, y la concentración de colágeno es mayor, por eso pinta en azul. Entonces se ven más cantidad de fibras, entonces, y vemos los núcleos, les digo, más separados. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Aquí lo podemos ver también, un tejido conjuntivo denso, en donde con la tinción de Mallory están teñidas en azul verdoso, más o menos, lo que son las fibras de colágeno, y vemos cómo están extremadamente separados los núcleos. Vemos un núcleo aquí, otros por acá abajito. Estos espacios son vasos sanguíneos. Entonces, pero vemos acá cómo están muy, 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 muy separados los núcleos. De hecho, aquí hay una gran zona donde no vemos ninguno. Entonces, pero toda esta matriz la producen estas células, es el tejido conjuntivo. Ok, hablando ahora del tejido muscular. Recordemos que hoy estamos viendo puras cosas muy superficiales de cada tejido, ¿eh? No crean que es así de sencillito. Entonces, tejido muscular. El tejido muscular, ¿cuál es su característica? Que va a tener unas proteínas contráctiles que son la actina y la miosina. Se van a agrupar en haces que se van a estar orientados en la misma dirección todos. Entonces, y es lo que va a permitir ese movimiento del músculo. Se divide en dos, principalmente músculo estriado y músculo liso. ¿Cuál es la diferencia? Las estrías, por eso se llama músculo estriado. Entonces vamos a observar que en el músculo se observan esta característica a la vista, que son como estrías. Entonces pues se llama estriado, que se divide a la vez en dos, en esquelético y cardíaco.
¿Cuáles son las diferencias principales? El esquelético es voluntario y el cardíaco es un músculo estriado, pero obviamente es involuntario. Entonces, si el músculo liso, pues no tiene estrías y es principalmente recubre, por ejemplo, lo que es vía digestiva, vía urinaria. Entonces, es lo que está en lo que encontramos principalmente. Aquí lo podemos ver. Es el tejido muscular. Aquí ven claramente porque se llama estriado. Entonces, porque vemos todas esas combinación de bandas que son eh, vamos a ver después cómo se componen estas bandas, pero son las bandas de actina y de miosina. Y eso es lo que nos permite la contracción muscular. Entonces, aquí son tres fibras, una, dos, tres fibras, donde podemos observar los núcleos periféricos. Entonces, porque esos son células. Entonces, los núcleos van a estar periféricos porque las fibras de actina y de miosina ocupan la mayor parte y se organizan para permitir esas contracciones. A diferencia de, bueno, estas también son estriadas, es músculo cardíaco. Una de las características es que se observan estos discos, que se llaman discos intercalares, que son estos que están aquí en las flechitas, y el disco intercalar nos permite una mayor fuerza y resistencia en las uniones entre célula y célula. Este es un tejido muscular con menos aumento que el otro, porque digo, aquí se ven los núcleos, pero no se ven tanto las estrías, aunque si se fijan bien, sí se alcanzan a distinguir las estrías. Pero tiene menos aumento que esta otra foto. Esta es una que tiene mayor aumento, por eso se ven tan claras las estrías. Y por último, en la clasificación de tejidos, bueno, el tejido nervioso, que efectivamente el axón puede ser muy largo, hasta de 1 metro. Entonces, podemos tener el soma neuronal, donde se encuentra el núcleo. El soma neuronal lo podemos tener a nivel del cerebro, o sea, el sistema nervioso central, y ser un nervio periférico. Entonces, el núcleo va a estar arriba en el cerebro y a lo mejor su botón sináptico, que es la porción terminal del axón, el botón sináptico está en el dedo gordo del pie, para decirle. Bueno, no, ese ya sería más bien de la médula, pero supongamos, puede ser que esté así. Del cerebro va el axón hacia la pierna, entonces, y es una misma célula. O sea, los axones pueden ser muy largos. Hay axones más cortos, más pequeños, que vamos a ver más adelante, pero la cosa es que se den cuenta de lo largo que puede ser una sola célula. Las dendritas, que son, como decían, los pelitos que se le ven al soma neuronal, al cuerpo de la neurona, son las dendritas, y esas van a recibir el impulso de otra célula y lo van a llevar hacia el núcleo, bueno, no hacia el núcleo, pero hacia la parte donde está el núcleo, que es el soma, y va a replicar el impulso o hacer convertir ese impulso en alguna otra señal, y entonces se va a formar un nuevo impulso nervioso en el cono axónico y va a viajar a través del axón hasta el botón sináptico, o sea, donde están la porción terminal del axón, hacia el botón sináptico para transmitir ese impulso que se hace a través de neurotransmisores. No es que el impulso eléctrico sea el que brinca de una célula a la otra, sino que se realiza a través de neurotransmisores. Lo dijeron, son dos, central y periférico. El central es encéfalo y médula espinal, y el periférico pues, son todos los nervios. En los dos vamos a encontrar células de sostén, tanto en el nervioso como en el periférico. Entonces, en ambos divisiones son células de la glía central y la glía periférica. Y bueno, una de sus principales células es las células de Schwann, que las células de Schwann es la que produce la mielina en el tejido nervioso periférico. Otras células que tienen la glía, vamos a ver que unas son de sostén específicamente, que van a darle forma, digamos, al sistema nervioso. Hay otras que funcionan como defensa, son células fagocíticas, que van a servir para proteger al cerebro. Vamos a ver que hay otras que lo que hacen, crean una
estructura que se denomina barrera hematoencefálica. El vaso sanguíneo no tiene contacto directo con la neurona para nutrirse, sino que hay una célula que sirve para transportar nutrientes o alguna cosa que necesite la célula, la neurona, del torrente sanguíneo hacia la neurona. Porque es la barrera hematoencefálica, esa va a proteger a la neurona de sustancias que sean tóxicas para la neurona. Entonces, hay sustancias que pueden salir de la circulación en tejido nervioso central, pero estas células las identifican y no permiten que pasen hacia la neurona. Entonces, por eso se llama barrera hematoencefálica. Y bueno, después vamos a ver también cómo los somas neuronales, o sea, los cuerpos de las neuronas, se van a organizar en ganglios para que van a tener diferentes localizaciones y se organizan en ganglios para llevar ciertas funciones. ¿Preguntas hasta ahí? Nada, Profe, seguros. profe, Mande. en el tejido muscular es el músculo estriado y que, ¿cómo se llama el otro? Liso. Uno es Liso. estriado y uno es liso, Ok. por la única diferencia de las estrías. Y después el estriado se divide en esquelético y en cardíaco. Entonces, aquí en este corte podemos ver una tinción de Mallory también, cómo se ven los axones con bueno, son unos puntos, allá se ven axones como los puntos rojos centrales, digamos estos. En este caso, no son núcleos lo que estamos viendo. Estos, ahí le puse que rojos, pero yo no los veo rojos. O ya ¿cómo se llama? Ah, mi daltonismo, hace que no vea el rojo. Entonces, pero bueno, estos son axones, es un corte transversal de una fibra nerviosa. Entonces aquí podemos ver cómo se ven los axones y los espacios blancos alrededor de los axones son lo que viene siendo la vaina de mielina. La vaina de mielina en la preparación del tejido se va a disolver, entonces son espacios, pues aquí están pues técnicamente vacíos, pero en un tejido vivo correspondería con la vaina de mielina. Y lo vemos como está todo rodeado por una barra o una capa de tejido conjuntivo que vamos a ver en su momento, que se llama vamos a verlo como existe tanto en el cartílago, en el hueso, en el músculo, en el tejido nervioso. Entonces son capas de tejido conjuntivo que va a organizar a estos sistemas. Entonces, que puede ser en este caso el tejido nervioso, el endoneuro, el endoneuro, el mesoneuro y el perineuro. Entonces, porque son lo que va a rodear, adentro, en medio y afuera. Aquí podemos ver otra con una técnica, ahí está, con otra técnica de tinción, es un ganglio nervioso, en donde se van a observar grandes cuerpos neuronales, que son esféricos, que son estos. Y aquí observamos células satélites, que son estas de aquí, que dijimos que las células satélites son células de la glía, son células son de la glía periférica, entonces, y eso da sostén a estos ganglios. Y bueno, ¿cómo se organizan eh, ¿cómo se llaman? Los axones se organizan para formar fascículos. Entonces están algunas neuronas y se organizan sus axones para formar fascículos. Preguntas hasta ahí. No estoy muy convencida, pero bueno. Ya para terminar esta parte y darles paso a ya entrar de lleno a lo que es tejido epitelial. Al hablar de la histogénesis, que de la histogénesis lo van a ver a fondo en embriología. Ahorita es una embarradita nada más, pero la histogénesis como tal la ven en embriología. ¿Qué queremos llegar con la histogénesis aquí en este momento? Van a ver, o no sé si ya lo vieron,
que se forman 3 discos germinales. Entonces, dependiendo se forman 3 discos y eso nos va a dar diferentes estructuras. En general, no nada más del tejido, pero nos da diferentes órganos. Vimos ahorita cómo el cerebro, por ejemplo, proviene o tiene partes de las 3 capas germinales, una es más primitiva que otra. Entonces, bueno, por ejemplo, en el cerebro, como una nos va a dar lo que es el cerebro primitivo, lo que es la parte central del encéfalo, que es en donde están almacenadas nuestros instintos y lo más básico que hacemos, y como ya el ectodermo, por ejemplo, nos forma las capas superiores del encéfalo, lo que nos da pues las características que nos hace pensantes, nos da esa abstracción, todo eso. Entonces vemos, por ejemplo, el cerebro cómo está compuesto por las 3 capas. Entonces aquí podemos ver en este corte de un disco germinal, entonces porque son capas germinales, pero se organizan en un disco, es un disco, entonces aquí tenemos un corte de los discos germinales, en cómo tenemos la parte más interna, que es el endodermo, y eso nos va a dar los revestimientos epiteliales, efectivamente, como mencionaban ahorita, lo que nos va a dar vías respiratorias, tubo digestivo, vejiga. Entonces son revestimientos y algunos componentes como son glándulas, eh, glándula tiroides, la cavidad timpánica, las trompas auditivas, amígdalas. Entonces son diferentes estructuras que nos da el endodermo. Son principalmente, sí, cosas internas, pues se llama endoneuro porque es lo que nos va a dar lo de adentro. Entonces, tenemos después el mesodermo, es la parte de aquí de en medio, que vamos a ver que se divide en varias partes. Tenemos la parte más central, que es el mesodermo paraxial, porque está al centro. El mesodermo paraxial nos puede dar músculo, dermis, partes del tejido conjuntivo. Después la siguiente porción es el intermedio, entonces que nos va a dar sistema urogenital, glándulas, conductos y glándulas accesorias. Después viene el mesodermo cefálico, que nos va a dar lo que es el cráneo, el tejido conjuntivo cefálico y la dentina. Y después tenemos el mesodermo lateral, que también nos va a dar lo que es tejido conjuntivo y muscular, algunas membranas, lo que es pleura, pericardio y peritoneo, que vamos a ver que estas son membranas cerosas, se llaman así, son las membranas que recubren las cavidades por dentro. La pleura, pues recubre la cavidad torácica por dentro. Tenemos 2 pleuras, una parietal, que es la que recubre la cavidad torácica, y una visceral, que es la que recubre los pulmones. Vamos a ver que esa pleura, bueno, no la vamos a ver con nosotros, no la vamos a ver ahorita nosotros, pero van a ver cómo esa pleura crea un espacio virtual, porque prácticamente no existe, que permite ese deslizamiento del pulmón al respirar entre la pared torácica y el órgano para que no haya fricción. El pericardio tiene la misma función, pero rodea el corazón. Entonces, en un saco pericárdico hasta se almacena el corazón y permite ese movimiento también para que no exista fricción. Y lo que es el peritoneo, van a ver también cómo el peritoneo recubre la cavidad abdominal y algunas vísceras, entonces lo cual también permite pues, que no exista fricción entre ellas. Del mesodermo lateral también tenemos o podemos obtener algunas células sanguíneas linfáticas, parte del sistema cardiovascular linfático, vaso, corteza suprarrenal. Y después tenemos lo que es el ectodermo. El ectodermo también se va a dividir en varias partes. Van a ver que existe lo que es el tubo neural, que es el surco, y lo que es la cresta neural, que son estos bordes. Entonces, el tubo neural nos va a dar origen al sistema nervioso central y otras estructuras, por ejemplo, la retina, el cuerpo pineal, la glándula pituitaria, y el ectodermo, lo que es la cresta neural, que es esta parte de este bordito que está aquí, lo que es la cresta neural, nos va a dar ganglios, nervios periféricos, médula suprarrenal, otras estructuras como son melanocitos, cartílagos, las células de Schwann,
los odontoblastos, que son los que nos forman los dientes, y tenemos el ectodermo de superficie, que es decir, nos va a dar lo más superficial de todo, lo que es la epidermis, pelos, uñas, glándulas cutáneas, glándulas mamarias, el esmalte dentario, el recubrimiento del oído interno, la córnea. Entonces, ¿a qué quiero llegar ahorita con esto? Cada capa germinal nos va a dar diferentes estructuras. Entonces, les digo, cada uno de estos lo van a ver a fondo en embriología, pero sí es ver cómo de todas las capas germinales vamos a obtener todos los diferentes tipos de tejido. El endodermo son más internos, como ya dijimos, el ectodermo es lo más superficial, y como de los demás se van a organizar las células germinales, se van a organizar para irnos dando estos tejidos. Aquí estaba más fácil, pero bueno, ya lo vimos todo esto allá en la imagen. Listo. Entonces, aquí, bueno, aquí hay un mapa mental con todo cómo se divide todo. Entonces, ahí se los voy a subir en la plataforma. Entonces, ¿dudas, preguntas de esto hasta aquí? No, Tania. No, te veo pensativa. Ok. Los demás que no tienen cámara, pues no sé si están despiertos o no, pero bueno. Profe, no hay Entonces, dudas. ok, No, no hay dudas. No, profe. excelente. Está bien, gracias. Entonces les digo, esto es una embarradita de lo que son los 4 tejidos. Yo sé que a lo mejor ahorita así como que fue muy rápido y todo, pero vamos a entrar en detalle con cada uno de ellos. Vamos a ver cómo muscular, sanguíneo y nervioso son los que más tiempo nos toma porque son un poquito más extensos. Entonces ya algunos de ustedes ya lo sabrán. Entonces como son un poquito más extensos y ya algunos son más sencillitos como el tejido adiposo, por ejemplo. Eso es muy sencillito. Entonces, vamos a empezar, pues digamos a seguirnos porque la clase de mañana es cortita. Entonces, vamos a empezar con lo que es tejido epitelial, que le toca a quién. ¿Me deja compartir la pantalla, profe? Se me hace que si todos tienen permiso. Ah, ok. Sí, todos pueden. ¿Ya se ve o todavía no se ve? En eso está. Ya. Ah, no. ¿Qué pasó? Ay, se está cargando. Sí. ¿Ya se ve? Ahí, ya. Bueno, está. pues yo les voy a hablar de tejido epitelial ya que mis compañeras no están y pues no me apoyaron en esto, entonces aquí estoy yo ¿Quién nos sola. faltó? Reina y Shareni, ¿Y a dónde fueron? no tengo la menor idea, entonces yo le voy a exponer sola. Mande. Shareni, o no sé cómo se pronuncia su nombre, ahorita dijo que ella es de Delicias y que todavía no tenía así de que luz y todo eso, entonces que pues por eso no se había podido conectar. Ok. Bueno, sí hay algunas Ayer personas dijo en mi que grupo todavía... que tampoco tenía luz, que en toda la tarde desde no le había llegado, entonces supongo que es lo mismo. Ay, no, qué horror. Yo que estuve 12 horas sin luz, la sufrí. Que hay en muchos lados que como que se va y viene, ¿no? Ah, profe, de hecho yo entré un poquito tarde precisamente por eso, porque no llegaba a mi casa todavía. Ok. Si no hemos... yo entiendo que han estado batallando todos con la luz. Y el internet y todo. Entonces, por eso, pues bueno, vamos a dejar que entonces Rocío nos cuente del tejido epitelial. Si alguien tiene dudas, pues preguntamos y todo para que, pues para todos entenderle bien. ¿Ok? Bueno, Sí, Rocío, adelante. Por definición, el tejido epitelial es un tejido vascular compuesto por células, cubren superficies externas del cuerpo, revisten cavidades corporales como el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato urinario y vasos sanguíneos. También parte del parénquima de glándulas y sus conductos tiene una barrera selectiva entre medios externos y tejidos subyacentes. También hay epitelio especializado con receptores sensitivos, oído, gusto, perdón, me equivoqué. Olfato, gusto, oído y visión. En el oído pues es
Las células ciliadas del oído interno. En el olfato es la mucosa nasal, el gusto es los corpúsculos gustativos y la visión es la córnea y retina. Este tejido tiene 3 características principales: células muy unidas mediante uniones intercelulares, polaridad funcional y morfología en 3 regiones distintas, la superficie libre o apical, región lateral y la región basal. Esta polaridad contiene diferencias funcionales en cada región, y la superficie basal se apoya en membrana basal. La membrana basal es una capa no celular rica en proteínas y polisacáridos. En algunos sitios presentan unión estrecha y carecen de superficie libre, como el tejido epitelioide. El tejido epitelioide es típica de glándulas endocrinas, como las células de Leydig en los testículos, células luteínicas en los ovarios, las células Langerhans en el páncreas, glándulas suprarrenales y adenohipófisis. La clasificación. La clasificación se clasifican dependiendo de la cantidad de estratos y forma de células superficiales. Esta terminología solo describe su estructura, no su función. Entonces es simple y estratificado. En la simple es solo un estrato, o sea, solo una capa, y en el estratificado es 2 o más estratos, pues 2 o más capas en sí. Es, pues de acuerdo a la forma, son planas, son ancho que mayor de altura, o sea, pues son más anchas. La cúbica, el ancho, la profundidad y la altura son aproximadamente iguales. Las cilíndricas es un columnar, la altura excede el ancho. Un tercer factor señala la especialización de la región apical, si tiene cilios o si tiene queratina en su superficie. La queratina es una proteína de estructura fibrosa, es un componente principal de uñas y cabello. Existen 2 variantes de esta clasificación: el epitelio pseudoestratificado con aspecto de estratificado y el epitelio de transición, el urotelio en vías urinarias. El pseudoestratificado, no todas las células alcanzan la superficie libre, o sea que pues están encimadas una de otras, pero todas apoyan a la membrana basal, o sea, están apoyadas pues en el fondo, pero muchas no alcanzan el aire de la superficie. El de transición, el epitelio estratificado con características morfológicas que le permiten distenderse, como el aparato urinario. Y pues aquí está la figura, pues el epitelio simple plano, el epitelio simple cúbico, pues de lo que les estaba hablando ahorita, que tienen forma y pues todo eso. El endotelio y mesotelio son epitelios simples y planos, y en ciertos sitios reciben nombres específicos. El endotelio en los vasos sanguíneos y vasos linfáticos, el endocardio en ventrículos y aurículas del corazón. El mesotelio tapizan cavidades cerradas del cuerpo, cavidad abdominal, pericárdica y pleural. En el endotelio, este epitelio simple y plano consta de células altamente especializadas. Regulan y supervisan transporte celular, regulan tono de músculo liso vascular, regula respuesta inmunitaria, regula síntesis y secreción de hormonas y metabolismo. Las funciones del tejido epitelial. Este tejido realiza gran variedad de funciones: la secreción, la absorción, el transporte, la protección mecánica, la función receptora. En la secreción es el estómago y glándulas gástricas, la absorción es el intestino y túbulos renales, En el transporte es el árbol bronquial con el movimiento ciliar. La protección mecánica es piel y áreas de transición y vías urinarias, Y de función receptora es órganos sensitivos como la lengua, la mucosa nasal, la retina y oído interno. Polaridad. Las células epiteliales presentan polaridad definida, presentan 3 regiones con características bioquímicas diferentes: apical, dirigida a la superficie exteriores o luz de conductos; lateral, se comunica con células adyacentes;
basal se apoya en la membrana basal y fija la célula del tejido conjuntivo. Esta polaridad crea una barrera funcional entre células adyacentes. Existen sitios de adhesión especializada que fijan unas células a otra y regulan el movimiento de los solutos, como se verá más adelante en la especialización de la región lateral. Especialización de la región apical. Presenta modificaciones estructurales especiales que determinan sus funciones. Pueden contener enzimas, conductos y proteínas transportadoras. Estas modificaciones estructurales de superficie son microvellosidades, esterocilios o esterovellosidades y cilios. Las microvellosidades son evaginaciones citoplásmicas digitiformes en sus superficies celulares. Son de diferentes tipos, cortas y irregulares, altas, uniformes y juntas. Tienen cantidad y forma determinan su capacidad de absorción. Entre mayor número de longitud, mayor capacidad de absorber líquidos y metabolitos. Bueno, las microvellosidades, les voy a hablar de su estructura. El centro está formado por 20 o 30 filamentos de actina, en las puntas fijadas a villina. El microfilamento se extiende de zona apical a base e interactúan con el velo terminal. Los microfilamentos de actina tienen enlaces cruzados con fascina, espina y fimbrina que les proveen sostén. Tienen filamentos de actina, también se asocian con miosina y tropiomiosina que le aportan capacidad de contráctil. Bueno, pues aquí está el esquema. La villina que está en el, pues muy arriba, que es la apical, perdón. La villina es una proteína formadora de actina y, como dice, los microfilamentos se extienden en zona apical a base e interactúan con el velo terminal. Todo esto verde desde la villina hasta el velo terminal, hasta aquí. Y los microfilamentos de actina tienen enlaces cruzados con fascina, espina y fimbrina que le proveen sostén. Son todos estos puntitos que ven como si fueran luces de Navidad, pues esos son pues todo lo que le dije. Perdón, es que me confundí. Bueno. Vamos bien hasta ahí. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Perdón, me confundí un momento. Ok. Los estelocilios son microvellosidades inmóviles limitadas en el epididimo, en el aparato genital masculino, y células ciliadas en el oído interno. En vías espermáticas son evaginaciones largas con alta capacidad de absorción, también sostenidos por filamentos de actina vinculados a fimbrina, y tienen filamentos de actina y se fijan en la membrana plasmática por esrina. Esa capacidad de renovación es importante porque se lesiona fácilmente, pues la autorreparación. Bueno, pues yo pensé que mis compañeras podían tener la presentación lista junto conmigo, entonces yo hice una presentación aparte, pero no la hice completa. Entonces yo les voy a hablar también de cilios en otra presentación. Ok. ¿Sí se ve o no se ve la presentación? Toda es la misma de ahorita. No, dice cilios. Estereocilios dice ahorita. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, los cilios son modificaciones superficiales en casi todas las células. Tienen evaginaciones de la membrana plasmática apical como aspecto de pestañas. Tienen un axonema que se extiende del cuerpo basal, cuerpo organizador de microtúbulos,
MTOC apical. Se clasifican como cilios submóviles, cilios primarios o monocilios o cilios nodales. Poseen una organización de axonema 9+2. Los microtúbulos centrales A y B difieren en número de protofilamentos 13 y 10 respectivamente. Los microtúbulos centrales envueltos en vaina proteínica central tienen un cuerpo basado en la estructura de 9 tripletes sin microtúbulos centrales. Bueno, aquí tengo un esquema para que vean que poseen una organización de axonémica de 9+2. Son 9 dobletes de microtúbulos y un par de microtúbulos centrales. Adentro de los microtúbulos centrales, como dije, es A y B, difieren en número de profilamentos, son 13 y 10 respectivamente. El A tiene 13 y el B tiene 10. Entonces, este par de microtúbulos centrales tienen una vaina que los protege. Aquí es esta que pues está al lado de los dobletes. Y el cuerpo basal tiene la estructura de 9 tripletes y microtúbulos centrales. Entonces aquí son 9 tripletes y no tiene un microtúbulo basal. La movilidad cilar de estructura interna le permite movimiento al cilio. Pueden haber varios centenares alineados en la superficie celular. Realizan movimientos ondulantes, sincrónicos y precisos. Estos movimientos microtónicos desplaza moco sobre superficie epitelial. También facilita el flujo de fluidos a través de conductos y túbulos. Los cilios primarios son inmóviles y su patrón estructural de microtúbulos son de 9+0. Cada célula solo es uno, como un monocilio. Carecen de proteínas motoras, funcionan como receptores de señales y perciben flujos de líquidos. Los cilios nodales tienen una disposición estructural de 9+0, contienen proteínas motoras, movimientos de rotación antihorario, movimientos de los cilios nodales en región denominada nódulo de primario para flujo nodal hacia la izquierda, pues antihorario. Si los cilios nodales son inmóviles o faltan el flujo nodal, no ocurre provocando una disposición aleatoria de órganos interiores. Y pues me faltó la región lateral, que se supone que eso lo iba a decir Shareni. Ok, no te apures. O sea, entiendo que pues tocó cargar con todo. Entonces, si quieres, te ayudo yo. Ok. Entonces, entiendo entonces que la parte que te tocó fue lo de los cilios nada más, ¿verdad? Pues en sí pues era O sea, todo. lo que te había tocado a ti en sí de repartido fue lo que tuviste de cilios. Pues algo así. Bueno, ok, entonces, vamos a... Aquí yo te auxilio, tú no te apures. Punto muy importante, pregunta de examen. ¿Cuál es la característica del tejido epitelial? Es un tejido avascular. No vamos a encontrar vasos sanguíneos en el tejido epitelial. Toda su nutrición viene a través del tejido conjuntivo. Entonces, punto muy importante, el tejido epitelial es un tejido avascular. Dijeron, bueno, ya mencionamos, forma la porción secretoria de algunas glándulas, recubre superficies, tiene receptores. También ya dijimos, están las células dispuestas unas pegaditas a las otras. No hay casi, o prácticamente realmente no hay matriz extracelular, están muy pegaditas y van a tener ciertas polaridades. Al hablar de polaridades, nos vamos a referir a las regiones de la célula, que pueden ser tres: la apical, que es la más superficial; la lateral, que es donde va a tener las uniones con otras células; y la basal, que es la que le va a dar sostén con el tejido conjuntivo subyacente.
Todo tejido epitelial se va a apoyar sobre una membrana basal. Cuando veamos la polaridad basal, vamos a hablar de esta membrana, pero todas las células epiteliales se van a apoyar sobre una membrana basal. Tenemos un tejido específico que se denomina tejido epitelioide. Tiene las características de las células epiteliales, pero no tiene ese borde libre. Entonces, este tejido epitelioide, pues dice que carece de la superficie libre y está en las células intersticiales de Leydig, que son células de testículo, células luteínicas, los islotes de Langerhans, que van a platicar muchos de ellos cuando vean páncreas, el parénquima de la glándula suprarrenal, el lóbulo anterior de la glándula hipófisis. Son algunas estructuras en donde observamos este tejido epitelioide, les digo, porque tiene las características de un tejido epitelial, excepto la superficie libre. Aquí podemos ver una célula epitelial, muy bonita en dibujo, muy bonita en tinción. ¿Dónde está mi mouse? Que no la puedo hacer, que aquí está. Entonces tenemos aquí una célula, este es un epitelio. ¿Qué será? Es un epitelio simple, cilíndrico, porque es una sola célula, son células cilíndricas y tiene una especialización que se llama microvellosidades o lo que es borde en cepillo. Entonces esto seguramente es tejido, es sistema digestivo. Entonces vemos cómo está la luz del sistema digestivo. Tenemos las células, tenemos una membrana basal en donde todas las células se van a recargar en la membrana basal. Existen espacios intercelulares, por eso digo que es mínimo el espacio intercelular que existe, es mínimo en la matriz, o sea, este espacio no está vacío, está lleno de sustancia, pero es mínimo este espacio, pero en la porción apical de las células vamos a encontrar estos complejos de unión que van a sellar estos espacios intercelulares para hacer impermeable esta capa de células epiteliales. Acá del lado de derecho vemos la misma imagen realmente, nada más que en tinción. Entonces, donde se observan lo que es el núcleo celular, vemos una célula cilíndrica con un borde en cepillo. Entonces, y aquí en esta técnica no se aprecia la membrana basal, pero todas están apoyadas sobre una membrana basal. Entonces, esta es la célula epitelial típica. Vamos a ver que se va a clasificar, como ya mencionamos ahorita, en base a la cantidad de estratos o capas y a la forma de las células superficiales, o sea, cómo es en la superficie. Pueden ser simples, lo que es una sola capa de célula que ya mencionábamos. Pueden ser estratificados, que pueden tener 2 o más capas de células. Y aparte los vamos a clasificar por la forma de sus células. Que mencionábamos hace rato, que pueden ser planas o escamosas, que son las células que son alargadas. Las cúbicas, que pues obviamente su nombre lo dice, son cúbicas. Y las cilíndricas, que son alargadas hacia la superficie. Entonces son las tres. Por su forma son las 3 clasificaciones que podemos tener y por sus capas solamente 2, simple o estratificado. Y mencionaba ahorita Rocío que tenemos 2 categorías especiales. Lo que se denomina epitelio pseudoestratificado, que es decir, a la vista es un epitelio estratificado, pero si se observa bien, se analiza bien, no todas las células van a llegar a la superficie. Todas van a estar apoyadas sobre la lámina basal. Sin embargo, va a haber algunas más cortitas que se quedan perdidas entre las otras y no llegan a la superficie. Y el otro que tenemos, que también es una categoría especial, es lo que se denomina epitelio de transición. Lo vamos a encontrar principalmente en lo que es el urotelio. Como su nombre lo dice, urotelio lo encontramos en el sistema urinario. Lo vamos a encontrar ¿dónde? Desde los cálices menores, que están en el riñón, hasta el segmento proximal de la uretra. Entonces, es un epitelio estratificado, pero ¿cuál va a ser la característica que tiene este urotelio? Va a permitir distensibilidad, es decir, va a permitir que se distienda, se estire
El tejido, vamos a ver cómo son unas células que se llaman en paraguas, entonces porque tienen una forma y cuando se estiran tienen otra forma, entonces tiene 3 capas, una superficial, una intermedia y una basal. Y vamos a ver, la característica del epitelio, el urotelio, es la distensibilidad. Es un epitelio que se puede estirar, a diferencia de los otros epitelios que casi no tienen esta característica. Vamos a ver también que existen 3 epitelios específicos, aparte de lo que es piel, que es tejido epitelial y todo, pero existen 3 epitelios específicos porque son 3 localizaciones precisas. Lo que es el endotelio, que va a recubrir por dentro los vasos sanguíneos, y van a ver en un futuro cómo algunas enfermedades se originan en el endotelio, participa el endotelio, y como hay también factores que liberan las células endoteliales para la circulación y nos ayudan a protegernos de algunas cosas o participan en algunas enfermedades. Vamos a ver lo que es el endocardio, que es, por así decirlo, una continuidad del endotelio porque va a recubrir por dentro los ventrículos y las aurículas, y otro que es el mesotelio. El mesotelio, acuérdense que mencionábamos hace rato que son esos epitelios serosos que va a recubrir las cavidades internas. Entonces, lo que son la cavidad abdominal, lo que es la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. Entonces, acuérdense que hace rato mencionábamos, estos son mesotelios. Entonces, en un futuro también van a ver cómo estas células también pueden pues convertirse en cancerosas y nos originan lo que son los mesoteliomas. Cuando alguien les diga que es un mesotelioma, es porque es en alguna de estas localizaciones, abdominal, pleural o pericárdica. Y estos epitelios, el endotelio, el endocardio y el mesotelio, son epitelios simples planos. Entonces son células alargadas, planas o escamosas, pero son epitelios simples. ¿Cuáles son las funciones de los epitelios? ¡Ay! Alguien casi me come. ¿Cuáles son las funciones de los epitelios? La principal, bueno, no la principal, todas son importantes, pero bueno, una de ellas es la secreción. Vamos a observar cómo algunas células epiteliales, sobre todo, por ejemplo, en estómago y glándulas gástricas, porque acuérdense que dijimos que el epitelio forma glándulas. Entonces, en el estómago va a haber glándulas gástricas que van a tener esta función de secreción, por ejemplo, de ácido clorhídrico, que van a participar en la digestión. Van a tener también funciones de absorción, que van a estar localizadas en el intestino y en los túbulos contorneados proximales. Cuando vean sistema urinario, van a ver que se organiza, los conductos. Hay unos que son conductos contorneados proximales, hay unos distales, entonces están divididos con el asa de Henle. Entonces lo van a ver como de la nefrona sale un túbulo colector y después se llama contorneado porque hace muchas curvitas y después baja en un asa de Henle, es un asa como tal, y después hay otro túbulo contorneado que hace muchas onditas y después se va hacia la uretra. Entonces, las funciones de absorción del epitelio lo encontramos en el intestino y en los túbulos renales. Tiene funciones de transporte, lo que es el movimiento ciliar, que vean, ahorita les explicaba Rocío. Vamos a encontrar que en la superficie de las células van a ver cilios, y estos tienen movimiento, entonces permite el transporte de células. ¿Dónde lo vamos a encontrar principalmente? Lo que es vía respiratoria. ¿Para qué nos va a servir el movimiento ciliar? Para mover moco. Entonces el moco es una sustancia de recubrimiento de la vía respiratoria, entonces constantemente se está moviendo y eso se lleva gracias al movimiento ciliar. Tenemos obviamente una función protectora mecánica, lo que vamos a encontrar principalmente en lo que es piel y en el epitelio de transición, porque nos da protección. La protección mecánica, por ejemplo, es la fricción que tiene, por ejemplo, la piel. Si nosotros lo que estemos agarrando, nos golpeamos o algo, eso es fricción.
Entonces, hasta el mismo hecho de tocar las cosas, o sea, no sé, el hecho de que se friccione contra otra superficie, el epitelio es protección mecánica, porque son epitelios estratificados que va a permitir la pérdida de alguna de sus capas para darnos esa protección. Y tiene función secretora, es decir, puede recibir y transducir, o sea, interpretar ese estímulo externo y tiene alguna función. Por ejemplo, si van a ver también como en la piel hay lo que se llaman corpúsculos de Malpighi y de Pacini, son dos. Entonces, son terminaciones nerviosas que vamos a tener en la capa superficial de la piel. Entonces, eso es lo que nos da sensibilidad. Entonces, pero el hecho de que yo perciba algo, por ejemplo, con el dedo o la mano, que mencionaban ahorita lo del calor. Entonces, bueno, lo mencionaban en tejido nervioso, pero bueno, aquí también se participa. Si yo acerco la mano a una superficie caliente, estas terminaciones detectan el calor. Entonces, lo que hace es que estas células reciben el estímulo del calor y lo van a traducir a otro tipo de impulso, y es lo que va a viajar a través del sistema nervioso central para llevar a cabo una reacción, que sería, pues como dijeron ahorita, retirar la mano, ¿verdad? De lo caliente. Entonces, pero las células se van a encargar de interpretar de recibir e interpretar esta señal externa. Profe, ¿y qué pasa con las personas que no sienten ese tipo de impulsos? Son alteraciones del sistema nervioso, no tanto de la piel. Entonces, o de las terminaciones en piel. Ese se llama bien sistema nervioso. Ahora, también varía. Hay gente que tiene umbrales más altos del dolor, bueno, que tolera más el dolor. Entonces, también son situaciones del sistema nervioso que alteran esta percepción. Pero en sí no es el tejido epitelial donde esté el problema. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas? ¿Más preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Qué pasa si una célula de estas se separa de las demás? ¿Cómo? Si una célula epitelial se separa de las demás, ya ve que están unidas, ¿qué pasaría si se separara? Si una célula epitelial se separa, lo más seguro es que pase en apoptosis. Acordémonos que uno de los tipos de apoptosis es cuando la célula pierde contacto con su entorno. Entonces, una vez que ya no tiene estímulos de las demás células, pues como que se reconoce sola en el mundo y dice, mejor me muero, y entra en apoptosis. Entonces, cuando una célula epitelial pierde ese contacto, lo más seguro es que pase eso. Ahora, puede haber lesiones en donde se separen, o sea, por ejemplo, una herida, pues va a separar células en la superficie epitelial, pero ahí ya entra un proceso de regeneración o de reparación en donde las células se empiezan a dividir para volverse a unir, pero pues ya entra ahí un factor de una lesión. No es tanto porque se separara de las demás, pero porque hubo un factor externo. Gracias. ¿Y no puede producir cáncer? El epitelio, sí, pues ahorita pues, las células epiteliales pueden perder ese equilibrio entre la división y la apoptosis, o sea, su muerte. Sí puede existir ese desequilibrio, es lo que nos da pues algunos tumores, como son, les decía ahorita, los mesoteliomas, que pueden ser en cavidad pleural, pueden ser en cavidad abdominal. De los más comunes es pleurales, los mesoteliomas son pleurales. Por ejemplo, vamos a ver que en tejido nervioso central, una de las células de la glía son las células ependimarias. Entonces, que esas lo que hace es recubrir lo que son las cavidades del cerebro, lo que son los ventrículos, por ejemplo. Cuando entran en un estado, pues llamémosle cancerígeno o tumoral, pues nos crean ependimomas. Entonces, y son células epiteliales también. Y así hay diferentes tipos de cáncer que derivan del tejido epitelial. Ok, gracias. ¿Ah?
¿Alguna otra cosa? No, ok. Entonces, bueno, ya hablamos ahorita de las características del tejido epitelial. Ahora vámonos a cada región de la célula. Ahorita son 8:30, entonces nada más vamos a hablar un poquito bueno, se divide en tres: apical, lateral y basal. Ahorita, digamos, en esta plática tocaría apical y lateral. Entonces, y la basal le tocaría al siguiente equipo. Entonces, vamos ahorita nada más con pura región apical porque con esa tenemos para tardarnos un ratito. Bueno, primero, aquí vemos los tipos de epitelio antes de entrar en cada región. Aquí tenemos los tipos de epitelio. Vemos aquí un epitelio plano, simple o escamoso, porque son células así alargaditas, o sea, anchas a lo largo. Entonces son estas células planas o escamosas, donde lo podemos encontrar, decíamos, en el endotelio y el mesotelio también. Lo que es la cápsula de Bowman, ¿se acuerdan que ya habíamos mencionado cuál era la cápsula de Bowman en estos días? Que está en el riñón y es un epitelio plano simple. En los alvéolos respiratorios del pulmón, ¿por qué? Porque necesitamos un epitelio delgado para permitir esa difusión de oxígeno entre la luz de la vía respiratoria y el tejido conjuntivo que está por debajo del alvéolo. Entonces necesitamos un epitelio delgado, por eso un epitelio plano simple. El cúbico, como su nombre lo dice, son células cúbicas, como las podemos observar. ¿Y es donde lo vamos a observar? En algunas glándulas exócrinas, en la superficie del ovario, en los túbulos renales, que es parte del sistema urinario, en los folículos de la tiroides. El cilíndrico simple, aquí lo podemos ver cómo es una sola capa de células, pero son altas. Entonces, esto es un epitelio cilíndrico, todas recargadas sobre la lámina basal. Lo observamos donde en vesícula biliar. Acuérdense que ahorita vimos un corte de vesícula biliar, entonces ahí lo podemos observar. Igual en estómago y glándulas gástricas o en el intestino. Aquí tenemos que es un epitelio de los que son aparte, que no entran en la clasificación, lo que es el pseudoestratificado. Aquí, como pueden ver, todas las células están recargadas sobre la lámina basal, que es esta estructura rosita más oscura aquí abajo, esta línea. Como todas las células van a estar recargadas sobre la membrana basal. Sin embargo, pueden observar cómo hay algunas células que están perdidas, que se quedan atrapadas, por así decirlo, entre dos células más grandes y quedan aquí perdidas. Entonces, estas células no llegan a la superficie celular, entonces por eso se llama epitelio pseudoestratificado, porque parece ser que son muchas capas de células, pero en realidad es una sola capa celular. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En lo que es tráquea y árbol bronquial, en el conducto deferente y en los conductos eferentes. Entonces, por ejemplo, aquí la que vemos ahorita es una tráquea o el árbol bronquial, porque son células, si se fijan, que tiene un borde en cepillo, tiene una especialización. Entonces, esto permite secreción y absorción, o absorción y conducción, es decir, puede desplazar sobre sí, ya sea moco, por ejemplo, cuando es árbol bronquial, lo puede desplazar sobre sí. El epitelio, este es un plano estratificado, si vemos son células planas, pero abajo hay cúbicas. ¿Cómo se clasifican estos epitelios? Se clasifica en base a la forma de sus células más apicales. Entonces, si aquí las células más apicales son planas o estratificadas, por eso es un epitelio plano, escamosas, no estratificadas. Son planas o escamosas, entonces en base a la característica de estas células superficiales es como se va a llamar. El epitelio plano estratificado porque tiene diferentes capas. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo que es la epidermis, lo que es la cavidad bucal y el esófago, y por ejemplo en la vagina. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En superficies mucosas que puedan estar expuestas a fricción. Entonces, porque aquí va a haber descamación de este epitelio.
Entonces nos da funciones de barrera y protección. Un epitelio cúbico estratificado, bueno, es un epitelio cúbico que tiene, por ejemplo, aquí 2 capas nada más. Lo vamos a encontrar en algunos conductos de glándulas y es donde va a estar, y así como en la unión anorrectal. Y nos va a dar también funciones de barrera y protección. Un cilíndrico estratificado, como les decía, se va a clasificar en base a la célula más superficial, que son cilíndricas, pero es estratificado porque tiene una capa de cúbicas aquí. Entonces lo vamos a encontrar igual en conductos de glándulas y en la unión anorrectal. Y el epitelio de transición, donde podemos observar aquí como es un epitelio estratificado, entonces, y tiene células que van a permitir que se distienda. Estas células van a poder cambiar de forma conforme se va llenando, por ejemplo, la vejiga, se van a distender y van a cambiar de forma. Entonces, este es el urotelio. Ahora sí, bueno, ¿preguntas de eso de la clasificación? Nada, muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos ya por último para terminar y dejarlo ahí el día de hoy en lo que es la región apical. Vamos a ver que va a haber 3 tipos de estructuras que vamos a poder encontrar en la región apical de la célula epitelial. Lo que son las microvellosidades, que van a ser evaginaciones o prolongaciones citoplasmáticas. ¿Cuál va a ser su característica? Que va a contener filamentos de actina. Vamos a encontrar también las microvellosidades, como quieras, son pequeñas, pues se van a denominar borde en cepillo. Entonces son pequeñas a lo largo de toda la superficie celular. A diferencia del estereocilio o estereovellosidades, que van a ser más largas, de igual manera van a contener núcleos de actina, y los cilios, que esas van a tener nada más microtúbulos. Los cilios propiamente no tienen movimiento, se pueden mover, pero en base a su entorno, pero el cilio en sí no puede moverse. Entonces, igual, también son prolongaciones del citoplasma. Microvellosidades, en las primeras de todas y las más sencillas. Las microvellosidades son simplemente prolongaciones del citoplasma, así son como deditos que salen del citoplasma. Su cantidad y forma se van a relacionar con la capacidad de absorción, al igual que cualquier otra superficie o alguna otra estructura. Cuando se pliega la membrana, aumenta su capacidad de absorción. Es lo mismo. Aquí se crean estas microvellosidades, le digo que se forma como un borde en cepillo, y eso aumenta esa capacidad de absorción. Se denomina también chapa estriada por cómo se ve, o ribete en cepillo. ¿Qué son estas? Bueno, son estas de la tercera, en la tercera imagen se ven más claras, pero todas son microvellosidades. Aquí podemos tener, por ejemplo, en la primera imagen, una célula de la glándula, una glándula uterina, o sea, son glándulas que están en el útero. Entonces, ¿cómo podemos observar ciertas microvellosidades? En la segunda es la placenta, como también tenemos estas microvellosidades que permiten ahí su parte de la fijación para la placenta. Cuando vean en algún momento que vean una placenta, van a ver cómo en su cara materna tiene microvellosidades. Cuando vean una placenta se van a acordar que esas son microvellosidades cuando las vean. O una célula intestinal, que es la más característica, en donde se ven estas microvellosidades uniformes, parejitas, o pensos también vamos aquí, donde se ven todas estas microvellosidades que son parejitas, todas crecen más o menos del mismo tamaño, y se ve ese borde así como con pelitos, digamos. ¿En dónde más lo pueden observar fácilmente? ¿Dónde creen? A simple vista. Los sábados o los domingos. En el menudo. En el menudo, efectivamente. El menudo, bueno, pues a fin de cuentas es estómago, es la pancita, es estómago. Entonces, ahí pueden observar
estas microvellosidades, precisamente, todas esas microvellosidades, la función que tienen es la absorción de nutrientes, pues del alimento que consumimos. Entonces, eso es precisamente estas microvellosidades. Vamos a ver que cada una de estas microvellosidades va a contener de 20 a 30 filamentos de actina y van a estar todas unidas y van a tener un extremo plus. Acuérdense que los filamentos tienen un extremo plus, un extremo minus. Vamos a tener un extremo plus que va a estar fijado a la abilina y esa es la punta de la microvellosidad. Es una proteína de casquete que nos va a dar el término de la microvellosidad. Y va a haber un fascículo de filamentos que se extiende hasta el citoplasma, en donde se va a enlazar con el velo terminal, que es una red de filamentos de actina que están en el citoplasma y es lo que le va a dar sostén a esta microvellosidad. Va a participar otras proteínas, como mencionaba ahorita Rocío, esas que parecían arbolito de Navidad, esas, la fascina, la espina, la fimbrina. Eso lo que hace es que crea enlaces cruzados. Cuando hablamos de enlaces cruzados, simplemente es un enlace entre un filamento y el otro. Está un filamento, está el otro, hay una proteína que los junta y esos son los enlaces cruzados. Entonces, y participan estas proteínas como son la fascina, la espina y la fimbrina. Ahorita lo vamos a ver más en el esquema. Van a tener también, va a haber presencia de miosina 1, que fija filamentos a la membrana plasmática. Y bueno, y el mismo velo terminal que está compuesto por filamentos de actina, que participa otra proteína que se llama espectrina, que le va a dar fijación a este velo terminal. Ahorita lo vemos ahí. La microvellosidad va a tener movimiento gracias a, pues, precisamente la capacidad contráctil de la miosina y la tropomiosina. Aquí la vemos más fácil. Dijimos, bueno, está formado las microvellosidades, aquí la vemos aquí del lado izquierdo una microfotografía y del lado derecho un esquema para entenderlo más fácil. Como tenemos estas prolongaciones del citoplasma que van a estar compuestas por filamentos de actina, que son estas líneas verdes. Estos filamentos de actina van a estar terminados en lo que se llama, en lo que es la abilina, que les digo es como un casquete que le da un fin a la microvellosidad. O sea, ya a partir de aquí ya no puede crecer la microvellosidad. Entonces, participan estos filamentos de actina y las otras que decía Rocío que parecían foquitos de Navidad, efectivamente, son las proteínas que les va a dar los enlaces cruzados entre los filamentos de actina para darle soporte y sostén a la microvellosidad. Entonces, se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, en amarillo, proteína espina y cómo une los filamentos de actina en diferentes puntos. Entonces, todo esto lo que va a hacer es que le va a dar sostén y rigidez a esa microvellosidad. Vemos más abajo cómo estos filamentos de actina se van a relacionar con otra red de filamentos de actina que es el velo terminal. El velo terminal recubre por dentro la membrana celular y ahí es donde se anclan estos filamentos de actina de las microvellosidades. Aquí no participan los cuerpos basales. Acuérdense que hablábamos de cuerpos basales cuando hablábamos de la célula. ¿Se acuerdan? Que de dónde viene el cuerpo basal, ¿de dónde viene el cuerpo basal? ¿Mande? Del tejido CEN. conjuntivo. No, el tejido conjuntivo está por fuera de la célula. El cuerpo basal, dijimos que hay una estructura que se llama centriolo. ¿Recuerdan que este es el centriolo? Y este centriolo va a migrar hacia la superficie celular y se va a convertir en un cuerpo basal. Dijimos que tiene dos maneras, un mecanismo centriolar y uno acentriolar. Entonces, que uno se duplica y el otro migra. Bueno, se duplica y migra y el otro se forma un nuevo centriolo. Y eso lo va a hacer para formar cuerpos basales. Entonces, aquí no participan estos centriolos ni los cuerpos basales.
Aquí es el velo terminal el que le va a dar fijación o sostén a estos filamentos de actina para formar la microvellosidad. Y ya más adentro en la célula tenemos pues más filamentos intermedios que van a participar también en darle estructura a la célula. Y mencionábamos aquí ahorita por último a otra proteína que es esta, la espectrina. La espectrina lo que hace es que sostiene este velo terminal a la membrana apical. Entonces aquí estás, bueno, y entre ellos mismos, ¿verdad? Entre los filamentos de actina y el velo terminal participan esta proteína espectrina para poder darle fijación a toda esta estructura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Clarito, clarito? ¿O no? Bueno, esperemos que sí. Y bueno, estoy al alcance de los estereocilios. Los estereocilios, ¿cuál es la diferencia con las microvellosidades? Los estereocilios son microvellosidades inmóviles. Van a estar limitados al epidídimo, al segmento proximal del conducto deferente y a las células sensoriales del oído interno. Ahorita vamos a ver una imagen de los estereocilios, cómo se ven bonitos. Van a estar igual sostenidos por fascículos, por un fascículo de filamento de actina, que también van a estar vinculados a la fimbrina para darle más sostén. Son más largos, tienen una longitud de hasta 120 micrómetros. Y aquí participa otra enzima que se llama esrina, que los va a fijar a la membrana plasmática. A diferencia de la microvellosidad, en esta no hay vilina en el extremo, entonces son de diferente tamaño. Bueno, varían, pero pues pueden ser de diferente tamaño. Aquí lo podemos ver como estos estereocilios, si se fijan, tienen una estructura similar. Tienen los filamentos de actina, que en su interior son igual prolongaciones citoplasmáticas. Participan igual aquí como foquitos de Navidad estas otras proteínas que la espina, que la esrina, que la fimbrina. Participan para crear esos enlaces cruzados entre los filamentos de actina y van a estar igual anclados hacia abajo, hacia la membrana celular, hacia el citoplasma celular, van a estar anclados a otros filamentos de actina. Entonces, para darle esta estructura. Estos van a ser, les digo, son inmóviles en relación a que no tienen movimiento propio, digamos, o sea, no se pueden mover, sino que estos van como quien dice, a bailar dependiendo de lo que esté alrededor. Entonces, principalmente nos vamos a encontrar en espacios en donde haya líquido, entonces por eso estos se van a mover en base al movimiento del líquido. Y tenemos unos especiales o específicos que son los estereocilios del epitelio sensorial. Estos van a funcionar como mecanorreceptores. Los mecanorreceptores van a permitir o van a sentir movimiento. Tienen un patrón en escalera, es decir, unos son más largos que otros. Entonces va a haber muchos filamentos de actina, va a carecer de algunas enzimas, algunas proteínas, perdón, y se van a estar renovando continuamente en lo que se llama una cinta sin fin. Llega una proteína nueva, sube a todo lo largo del estereocilio, se renueva el estereocilio y se regenera una parte. Entonces, pues se llama cinta sin fin, porque constantemente, les digo, llega aquí, por ejemplo, una espina, viaja a lo largo del estereocilio, se fija acá para hacerlo crecer y la parte que ya se van a reabsorber, igual, baja a través del estereocilio y se desensambla para hacer su reutilización. Entonces, pues, se llama banda sin fin porque es constante este ciclo de renovación. Aquí podemos ver del lado izquierdo una microfotografía muy bonita de estos estereocilios sensoriales, en donde unos son más largos que otros para permitir esa recepción de estímulos mecánicos de movimiento para ser interpretados. ¿Dudas hasta ahí?
¿no? Entonces tenemos las microvellosidades y los estereocilios, que estos van a tener, se van a mover. Los microvellosidades son para absorber principalmente, quedémonos con eso, son para absorber principalmente, y los estereocilios nos van a dar, nos van a percibir movimiento. ¿Ok? Se dividen en dos, profe. Son los estereocilos y son los del epitelio sensorial. ¿Es Ajá, correcto? sí. Ah, ok. Muy bien. Sí, tenemos ahí, en los estereocilios tenemos, más bien es una subdivisión. Del estereocilio tenemos unos que son los sensoriales. Estos, por ejemplo, en estos que son así, o sea, vamos a encontrar lo que es en el oído medio. Precisamente nos van a ayudar a percibir el movimiento de lo que se llama endolinfa, que está en el interior del oído, y es lo que nos ayuda a el equilibrio. Entonces, cuando vean oído, van a ver que ahí está la endolinfa. En la endolinfa existen unas cosas que se llaman otolitos, y estos, cuando movemos la cabeza, se mueve la endolinfa, se mueven los otolitos, y estos estereocilios perciben ese movimiento y saben para dónde estamos puestos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada, nada. Bueno, espero que no. Hoy fuimos poquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, hoy sobrevivimos 16 a toda la clase. Vamos a dejarlo ahí porque ya va a entrar para ya no avanzarle más porque si no nos vamos a quedar a medias. Ya mañana, sí, mañana tenemos clase, mañana ya platicamos de los cilios. La diferencia de los cilios es que en los cilios sí van a participar los cuerpos basales. El cilio sí tiene movimiento, bueno, vamos a ver que se dividen los cilios en dos. Unos sí tienen, bueno, en tres, o hasta cuatro, de hecho. Vamos a ver cómo unos tienen movimiento, unos sí tienen movimiento que van a participar en esa función de transporte, que son los que vamos a encontrar en la vía respiratoria, y otros que no tienen movimiento, es un movimiento pasivo, es decir, se dejan llevar ahora sí que se dejan llevar por el flujo y se mueven, pero ya los cilios, les digo ya porque sí está pues un poquito más extenso, lo vamos a dejar ahí para no quedarnos a medias. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Dijeran por ahí anécdotas. También son buenas para distraernos las anécdotas. ¿Quién casi se muere de frío ayer? Doctor, ¿qué Vale. tipo de tejido es la placenta? La placenta tiene, bueno, tiene en la parte libre ese epitelio a fin de cuentas. Por eso tiene microvellosidades. Vamos a ver que esa no es una parte libre como tal, pero la placenta tiene dos caras, lo que se llama cara materna y cara fetal. Entonces, la cara fetal tiene características de epitelio porque se lleva a cabo la unión, pero ahí se lleva a cabo transporte entre la circulación materna y la circulación fetal. Entonces, tiene diversos tejidos, no nada más es uno, ¿verdad? Es una estructura, cuando vean es una estructura grande, entonces que tiene tejido epitelial, tejido conjuntivo, entonces tiene varios tejidos. Gracias. ¿Alguna otra cosa? No. No, Vanessa dice que no. Luis tampoco. Kane tampoco. Todos estamos bien ya, seguros. En el examen no quiero sorpresas, de veras, porque estuve revisando exámenes y hubo uno que otro que quise llorar. Pues, por favor. Bueno,
Entonces, mañana seguimos con esta parte. Mañana es clase corta, es 1 hora. Entonces, mañana terminamos esta parte de tejido epitelial. Lo que es la parte apical, terminamos con ella. Le seguimos con la parte lateral. Esperemos que el equipo de Rocío ya aparezca mañana y nos pueda dar la parte lateral. Y si no, pues le seguimos. ¿Ok? Pero así para no atrasarnos. Entonces, mañana terminamos con esta primera parte de tejido epitelial y el siguiente equipo que le toca la parte basal, le tocaría el jueves. ¿Ok? Bueno. Después, los veo mañana. Pórtense bien, descansen, estudien. Entonces, y los veo mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Dale, profe, gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos. Bye.